Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer al CCNCER, INCIBE, resto de organizadores y, sobre todo, por supuesto, también a los que a última hora, en la última ponencia, os habéis quedado aquí y la gente que está en streaming. De verdad, muchas gracias por la asistencia. Quería hoy empezar diciendo primero quiénes soy. Miguel Manteca, responsable comercial de Hispasec a nivel global. Hoy conmigo va a estar, como han anunciado anteriormente, mi compañera María Cabrera, de Virus Total, que nos va a acompañar y va a ser una presentación un poco compartida en la que vamos a tratar de mostrarles cómo Hispasec detectó una campaña gigantesca de fraude online por suplantación de imagen de marca y que afectó a cientos de empresas a nivel mundial, especialmente las que son muy grandes. Así que hablemos de fraude, pero primero les pongo solo una slide de contexto. ¿Quiénes somos? Hispasec fue una de las dos primeras empresas de ciberseguridad que se fundó en España en el año 99, pero un año antes ya habíamos lanzado la primera newsletter de seguridad informática en habla hispana del mundo, que se llama Un al Día. Hoy en día, unaldía.com sigue estando vigente y seguimos publicando una noticia de seguridad informática todos y cada uno de los días del año. Si lo estiman a bien, pueden suscribirse porque, sinceramente, reciben información muy pertinente del mundo de la ciberseguridad y llevamos más de 8.000 publicaciones, con lo cual no hay nadie a nivel mundial en habla hispana que tenga ese nivel de publicaciones. ¿Se ha ido para atrás? Bueno. En segundo lugar, quería decirles que probablemente a lo mejor no les suene Hispasec Sistema por lo que les acabo de comentar de Un al Día, pero sí que probablemente les suene Virus Total. Por eso tenemos aquí a la compañera María Cabrera. Virus Total fue desarrollado por Hispasec y vendido a Google en el año 2012. Después de eso, Google lo incorporó a su área de Google Cloud Security y a día de hoy Virus Total es el repositorio de ciberamenazas más grande del mundo. Lo que inicialmente comenzó como una plataforma antivirus colaborativa, donde las casas antivirus subían sus informaciones, sus detecciones, etcétera, se ha convertido a día de hoy en una de las mejores herramientas de análisis de inteligencia del mundo. Por tanto, creemos pertinente que participará hoy la gente de Virus Total, porque una de las herramientas que utilizó Hispasec para la detención de esta campaña gigantesca de fraude fue Virus Total. De hecho, igual que les he dicho que les recomiendo que se suscriban a la newsletter de seguridad Un al Día, también les pido que hagan lo propio con el blog oficial de Virus Total, porque encontrarán información, en este caso, mucho más técnica y mucho más al detalle de todo lo que acontece en el mundo de la ciberseguridad. Pasamos ya a explicar un poco qué es la campaña aniversario. Pero para eso primero quería explicarles, hoy llevamos todo el día escuchando hablar de transformación digital, estamos escuchando también todo el día de la securización de las infraestructuras tecnológicas y la mayoría de las presentaciones han ido enfocadas a la securización de la infraestructura interna, todo lo que hay del perímetro hacia adentro, incluyendo la parte cloud. Pero ¿qué pasa con todo lo que hay del perímetro hacia afuera y especialmente una de las áreas más olvidadas, que son los usuarios, los clientes finales? Esos clientes que no tienen, en muchos casos, esa transformación digital, que el mundo digital acelera, va muy rápido y, sinceramente, no son capaces de seguir esa ola, esa velocidad que marca la tecnología a día de hoy. Por tanto, están especialmente expuestos y vulnerables a cualquier tipo de campaña de fraude, scam, extorsión, etcétera, ¿no? Por eso, de alguna manera, parte de lo que les voy a explicar es decirles a aquellas personas que nos están escuchando hoy y que tienen capacidad de toma de decisiones que protejan y cuiden a sus clientes, porque al fin y al cabo un cliente es un tesoro. Si no hay cliente no hay negocio, si no hay negocio pues no hay empresa. Y esto aplica también a las administraciones públicas, que tienen su obligación responsablemente de proteger a los ciudadanos que hacen uso de cualquier tipo de tecnología o solución o plataforma de la administración pública. Vamos entonces ya, ahora sí, a la campaña aniversario, que es como Hispasec la ha denominado. La hemos llamado aniversario fundamentalmente porque el motivo principal, el engaño, es siempre el mismo en todos y cada uno de los casos de las cientos de empresas que están afectadas. Y no es otro que poner un sitio web donde dice que la compañía, la empresa tal, pues es su aniversario y, fruto de ese aniversario, ofrecemos unas ofertas magníficas que nadie puede rechazar, premios, etcétera, ¿no? Incluso dinero en efectivo.
Como estamos todos muy acostumbrados como usuarios particulares, privados, no corporativos, a que haya grandes ofertas cuando es el aniversario de una campaña, pues obviamente es un pretexto bastante importante. Una de las cosas importantes que difieren esta campaña aniversario de otras es su tremendo y gigantesco alcance. Estamos hablando que tiene presencia en todos los continentes, que son más de 375 empresas afectadas a día de hoy, pero esas 375 empresas no son empresas pequeñas, son todas las grandes empresas que tienen cierta relevancia en cada uno de los países. Si pensamos todos en esas empresas, pues Amazon, Apple, Netflix, Mercedes, cualquiera gigante o mediana, pero que tenga cierta relevancia en el país donde está operando. Y especialmente en aquellas empresas que tienen presencia en multitud de países. Aquí les estoy exponiendo un poco el diagrama, el flujo de cómo funciona la metodología del fraude. Otro de los aspectos novedosos es que, si se fijan, empieza todo a través de un WhatsApp. No solo por WhatsApp, de hecho ya les explicaremos que hay otras mensajerías instantáneas que también participan de la campaña. Pero fundamentalmente, si yo soy víctima de esta campaña de fraude, recibo en mi WhatsApp o en mi aplicación de mensajería instantánea un mensaje de un contacto mío diciendo que hay una promoción maravillosa de la campaña aniversario que les hablaba y que si la aceptamos, esa persona va a recibir un premio. Por tanto, al final tiene capacidad de gusano y de replicarse, de reproducirse. Una vez que el usuario dice, vale, de acuerdo, sigo adelante, me lleva a la parte de los cuestionarios. Lo primero que me van a pedir cuando ingreso en la URL, y esa URL, repito, me ha venido por WhatsApp, no por un correo electrónico, con lo cual la dificultad de detección por parte de las empresas que nos dedicamos a esto es mayúscula, porque tenemos ciertos mecanismos para detectar correos fraudulentos con enlaces a sitios fraudulentos, pero a día de hoy no hay suficiente tecnología en general en la industria para detectar esos compartimientos B2B de usuarios particulares. No tenemos una sonda analizando tráfico entre esos particulares. Por tanto, una vez que llego a la URL que me ha pasado algún contacto mío, tengo que rellenar un formulario, normalmente una encuesta. Ese formulario, esa encuesta, me pide todo. Nombre, apellidos, correo electrónico, número de teléfono celular. Solo falta pedirme la talla de los zapatos, porque al final, en algunos casos, ya pide directamente la tarjeta de crédito, el número de tarjeta de crédito. Si rellenamos esto, automáticamente pasamos a lo que de verdad nos interesa, el premio. Y el premio normalmente consiste pues, en cualquier tipo de producto de tecnología, dinero en efectivo, generalmente suelen ser productos como iPhone, iPad, etcétera, pero tiene mucha variabilidad. De hecho, esta campaña está ejecutada por un grupo de ciberdelincuencia gigantesco, multidisciplinar. Ya veremos más adelante por qué multidisciplinar. Y es importante recalcar esto porque luego veremos que en función de quién vea el mensaje y de cómo se accede al sitio fraudulento, pasan unas cosas u otras. Después de esto, una vez que ya me han dicho que tengo el premio, me pone un condicionante. Tengo el premio si difundes tú también. 20 contactos. No sé si los que peinan canas seguramente se acordarán de los virus que había en el Messenger de Microsoft en los años 90 y que se distribuía los contactos y tiene un esquema muy similar en este sentido, pero absolutamente muchísimo más avanzado, ¿no? Y luego, una vez que pasa la difusión, ya vamos a dos fases, dependiendo de desde dónde se acceda al sitio fraudulento. Podemos ir por la parte móvil o podemos ir por la parte de PC. Ya sabemos también que las aplicaciones de mensajería instantánea tienen accesos desde el PC. Por lo tanto, yo puedo visitar WhatsApp Web o Telegram Web o la aplicación correspondiente que proceda. Si yo accedo desde mi dispositivo móvil, obviamente lo que va a ocurrir es que me roben datos personales, me roben mis datos de la tarjeta bancaria y me roben, en este caso, a través de una suscripción de mensajes premium. Los mensajes premium significa que yo, por el mero hecho de entrar en esa página, me estoy suscribiendo sin saberlo a unos mensajes que supuestamente no son ilegales y de hecho no lo son. Hay empresas que viven de esto, que viven de venderle a clientes mensajes premium, pero obviamente viven de eso previa autorización del que está contratando. En este caso no hay autorización o si la hay un mensaje diminuto chiquitito abajo de todo que obviamente no es suficiente porque no se da el consentimiento expreso.
Por tanto, esos servicios premium ya tienen una manera de monetizar el fraude. Estamos hablando que suele ser una media de $80 al mes por cada uno de los usuarios que tiene esa suscripción. Ya empezamos a hacernos una idea de cómo va la cosa. En el caso de PC, todavía es más complicado, porque además de lo anterior, tenemos también la instalación de extensiones maliciosas. Solicita, como es nadie en su sano juicio, ningún ciberdelincuente, diría vamos a pedirle a un usuario que se descargue un archivo, el que sea, pero sin embargo, muchos de nosotros sí admitimos que descarguemos una extensión del navegador. Pues en este caso, la extensión del navegador es maliciosa y tiene funciones de keylogger, puede registrar absolutamente todo lo que se teclea y lo más preocupante, que puede modificar la información entre el navegador del cliente y el servidor. O sea, puede hacer perfectamente un man in the middle, recopilar información, modificarla, cambiarla, etc. Por tanto, esto fue uno de los hitos por los cuales la industria, en ese sentido, las grandes tecnológicas nos apoyaron a la gente de ISPASEC para poder neutralizarlo, porque en el momento que ya hay algún tipo de malware, pues se pone la cosa más seria. Vector de ataque, pues como decía, tenemos la encuesta demográfica, tenemos también normalmente un juego de selección de cajas. Nos ponen unas cuantas cajas virtuales, las cuales tienes que clicar entre 3. La primera siempre fallas, la segunda siempre fallas, pero a la tercera, que abres la caja digital, sorpresa, te dicen que has ganado el premio. Después te obligan a hacer la compartición de la campaña a los 20 contactos. En ocasiones hemos visto algunos que hablan de 50. De hecho, da indicios de que pudiera ya tener algún tipo de malware instalado en el dispositivo, porque a algunos usuarios concretamente sí le piden que hagan un compartimiento de más usuarios. Puede ser porque a lo mejor ha tenido acceso a la agenda de contactos y, por tanto, es capaz de decidir a cuántos puede enviarlos. El vector de difusión ya hemos dicho que es principalmente WhatsApp, pero hemos detectado de que hay vestigios en la programación de que también dentro de poco sea a través de Facebook Messenger. Obviamente nosotros no tenemos acceso al código, pero sí tenemos acceso a la respuesta que el navegador hace al servidor, y en esa respuesta sí que hemos detectado esos vestigios. Por lo tanto, muy probablemente en breve empiecen a cambiar las cosas. Dominios, tenemos detectados a día de hoy aproximadamente 6.700 dominios, que es una barbaridad. 10 TLDs, los TLDs son los top level domain, estamos hablando que .bar, .boot, .work, .you, .xyz, hasta llegar a 10. Y esos 6.700 dominios los hemos dividido en 3 kits. Kits, o llamémosle cadenas distintas, que es lo que va a continuación del dominio y que es lo que de verdad hace que ese dominio atente a una compañía u otra. Estamos hablando que hay 3 kits, de los cuales el kit, 3 categorías. La categoría A tiene aproximadamente 200 kits, la B tiene 300 y la C tiene 100. Es decir, que los 6.700 dominios se dividen en 3 categorías y cada una de esas categorías tiene 200, 300 o 100 kits, que también podríamos llamarlos cadenas. Los kits de fraude están hechos para atentar contra una marca en concreto. Cada empresa puede verse afectada por una o más. Si estamos hablando, que al principio les he dicho que hay empresas muy grandes, muy relevantes en cada país, pues muy probablemente las empresas más grandes que tienen presencia transnacional y que tienen presencia, aunque sea virtual, en muchos países, van a estar afectadas por un número superior de categorías. Cada empresa tiene un identificador único. Quiere decir que si la empresa A tiene un tracking a través de Google Analytics, el ciberdelincuente, el grupo de ciberdelincuentes, puede saber cuántas visitas, qué tráfico está recibiendo de los posibles internautas que son víctimas de este tipo de fraude. Es más, esto da indicios de creer de que probablemente se esté realizando una venta a nivel de mayorista de fraude. O sea, están montando una infraestructura tecnológica muy potente para vendérsela a otros grupos delictivos de menor envergadura. Por tanto, es importante tener ese tracking del Google Analytics, porque si alguien compra 10.000 visitas a una URL concreta, pues quiere saber que efectivamente eso se ha producido.
Eso es un modelo por la parte de las extensiones fraudulentas, etcétera, de malware as a service, pero también de fraud as a service. Aquí tenemos una serie de pantallas típicas para que vean un poco en qué consiste. Fundamentalmente es una URL donde te dice felicidades, es el aniversario de la empresa tal y si postulas a través del juego que hablamos antes de las cajas, puedes recibir un premio de bastante envergadura, ¿no? Aunque a los que estemos aquí nos parezca difícil caer en ese tipo de fraudes, pues viene a colación la primera parte que les decía, que cuidemos a nuestros clientes porque la transformación digital no llega a todos los ámbitos. De hecho, hay mucha ignorancia digital, sobre todo en aquellos sectores de la población que son más desfavorecidos o que por algún motivo son más mayores de edad y hay una brecha digital. Porque, de hecho, tipos de fraude estos, el 90 y tantos % de la gente no pica. Pero con que simplemente haya un 1, un 2% ya es suficiente. Porque como el alcance es tan gigantesco, ese 1 o 2% de la población que sí pica es suficiente para monetizar esto. De hecho, haciendo cálculos que son bastante complicados, de cuánto cuesta dar de alta aproximadamente 2 millones de sitios, 2 millones de sitios con sus 6.000 y pico dominios, etcétera, más la infraestructura de control, más el equipo multidisciplinar, unos especializados en la parte de mobile, otro en la parte de fraude, otro en la parte de equipos de escritorio, de extensiones, significa que probablemente se estén teniendo un presupuesto inicial en torno mínimo a $1 millón. $1 millón, la norma que aplica dentro del mundillo es que el retorno de la inversión aproximadamente debe ser 1 a 10. O sea, invierto 1, recibo 10. Ya empezamos a tener magnitudes importantes. Aquí tengo la diagrama de las cajitas que le decía antes. Pues la primera, congrats, oye, puedes ganar un premio muy interesante. La segunda te dice, oye, no has acertado con la cajita correspondiente, pero en el último intento, sí, ahí sí. Por fin has conseguido tu premio, ¿no? Una vez que esto pasa, por la parte de mobile, te piden que ingreses el número telefónico. Claro, si lo tienen absolutamente todo, imagínense, además de este fraude genérico que no está específicamente personalizado, con toda la información que tienen, se pueden hacer muchos ataques dirigidos. Ataques personalizados a personas muy concretas. La confirmación llega con la siguiente pantalla y luego la tercera te dicen, bueno, para hacerte el regalo necesito tu número de tarjeta, no te preocupes que solo te vamos a hacer un cargo de €1 o $1 y con eso ya pues verificamos que tú eres tú, que tienes una tarjeta de crédito y que eres elegible para este regalo. Obviamente, en el momento que introducimos el número de tarjeta de crédito o débito, estamos perdidos, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de infraestructura, para que se hagan un poco una idea. Aunque antes hemos hablado de dominios, no hemos hablado en ningún momento de registradores. Los registradores son esos entes que se dedican a dar de alta los dominios. Y luego, con un dominio ya creado, creo una infraestructura generalmente en un hosting. Pues en este caso, la mayoría de los registradores que están participando en esta campaña de aniversario son chinos. Pero curiosamente hay empresas chinas también afectadas. En este caso es Alibaba. Y aquí ponemos el dominio antonisvelvet.club y el kit, la cadena, es Alibaba. Pero esta cadena Alibaba es textualmente igual que el nombre de la marca. Digamos que este tipo de fraude sería relativamente fácil de detectar porque no hay complejidad en la creación del dominio, del sitio concreto. En este caso sería de la categoría B. Estamos hablando que 300 aproximadamente kits que irían, igual que pone el final Alibaba, y la empresa objetivo, como hemos dicho, es Alibaba. Antes hemos hablado del tag. Ahí está, ahí abajo, y esto es lo que le permite al grupo de ciberdelincuencia hacer ese tracking del que hemos hablado anteriormente. Esta slide se ve en vertical, lo digo para que no la lean en horizontal porque se ha torcido un poco, pero fundamentalmente para la creación de dominio tenemos dos formas, una tipo reges, regular expression, y otra es por permutación de diccionario. Conforme la campaña aniversario ha ido avanzando, se ha ido complicando y cada vez hay más variaciones en el diccionario hasta hacer en algunos casos
imposible asignar ese Alibaba que decíamos antes. A lo mejor es JR4522. Por tanto, la manera de detección es bastante más complicada. Cuando empecé al principio diciendo que la campaña aniversario fue descubierta por ISPASEC, probablemente no fuimos los únicos en detectar fraudes sueltos. Tenemos la ventaja de tener grandísimos clientes a nivel mundial. En la mayoría de los países occidentales, en toda Latinoamérica tenemos presencia y eso nos hace poder detectar en muchos sitios fraudes que en principio eran aleatorios. Era uno allí, uno allí, uno allí, pero que tenían algo en común, que era la parte que le hemos comentado de aniversario. Pero era casi imposible determinar una relación. ISPASEC sí fue la empresa que hizo la relación entre todos esos fraudes que se producían a nivel mundial, por todos lados, y conseguimos establecer cuál era el patrón. Y una vez que hicimos eso, comunicamos a todas las empresas afectadas, o por lo menos las que pudimos conocer, que ese fraude gigantesco, que la campaña de fraude, la madre de todas las campañas, se estaba produciendo. Y aquí nos encontramos con dos tipos de empresas. La primera, que por cierto son las que más, que son empresas que han dicho, me preocupan mis clientes, voy a hacer todo lo posible por protegerlos y voy a tomar las medidas correspondientes. Luego hay otra serie de empresas que o no contestan o dicen, bueno, ¿me está afectando a mí directamente? No. ¿Me están robando a mí información? ¿Me están robando dinero? No, pues entonces no me preocupa. Obviamente el modelo que nosotros creemos para la comunidad debe ser el primero, no el segundo. Pero, como la viña del Señor, hay de todo, ¿no? Los TLDs que les decía antes, los top level domain, pues aquí hemos puesto 4 o 5. Luego tenemos empresas, Amazon, Apple, Audi, etcétera. Y el kit, ya cuando empiezan a complicarse, tenemos un -M, -MS, -MSX y -WA, ¿no? De hecho, también decirles que la campaña aniversario, aunque inicialmente publicamos en prensa especializada, etcétera, de que había sido neutralizada, y es cierto, porque la inmensa mayoría, prácticamente el 99% de los dominios habían sido tumbados, no solo por ISPASEC, sino también por los grandes actores de Internet que nos han ayudado, especialmente Google. Pero resulta que tenemos un ámbito internacional gigantesco que hace que no valga solo el mero hecho de intentar ser reactivos. Por desgracia, el mundo de la ciberseguridad es muy reactivo y en las amenazas de fuentes externas, como podía ser la campaña de fraude, prácticamente lo es más. Porque no podemos vigilar lo que hay ahí fuera, igual que lo podemos hacer dentro de nuestra casa. Antes hemos hablado del perímetro hacia adentro. Si ya es difícil poder vigilar y proteger el perímetro hacia adentro, imagínense lo que es hacerlo hacia afuera. Pues esas empresas hiperconocidas que les comentaba, en algunos casos han colaborado y en otros, pues no tanto. Cuando hablo de la adaptación del idioma de la víctima, es algo importante porque hago referencia a lo que les comentaba al principio. Equipo multidisciplinar. Los que atacan tienen un equipo multidisciplinar. Y la adaptación del idioma pues es bastante básica, en el sentido de que si yo visito la URL desde España con el navegador en idioma configurado en inglés, el fraude me va a aparecer en inglés y la moneda del premio me va a aparecer en euros. Pero si esa misma URL la visito desde aquí, desde Colombia, desde Medellín, por cierto, ciudad maravillosa, me va a aparecer la moneda local y si el idioma del navegador es español, en español. Hemos detectado en torno a 10 o 12 idiomas distintos dentro de la campaña aniversario. Y el hecho de adaptar la moneda también significa que no solo han montado algo que funciona muy bien, sino que tienen capacidad de análisis de geoestrategia, de saber en qué países cuáles son las empresas que más despuntan, cuáles son las monedas. Parece una tontería, pero si lo hace una persona sola, saber cuáles son las empresas más punteras de la India, de Pakistán, de países que a priori a lo mejor no son sencillos, pues significa que hay mucho estudio detrás de todo esto. Aquí tenemos algunas imágenes, pues campaña de Microsoft, de muchas empresas, todas tienen el mismo patrón. Y vamos a hablar un poco de los mecanismos de ofuscación. La ofuscación es cómo hacen los ciberdelincuentes para conseguir
que no se detecte lo suficiente o que el proceso de takedown, que es la bajada del sitio, se produzca rápidamente. Pues utilizan mecanismos de ofuscación como puede ser un proxy inverso tipo Cloudflare. Cloudflare, estamos hablando de que es una solución extraordinaria, es buenísima y, de hecho, protege a muchísimas empresas a nivel mundial, organismos, etc. Pero igual que un cuchillo de cocina puede ser utilizado para cocinar o para hacer el mal, pues en este caso los ciberdelincuentes han colocado una pantalla delante para que cuando empresas como Hispasec intentan solicitar saber cuál es la IP del sitio correspondiente, aparezca la IP de Cloudflare. Entonces, eso nos obliga a hacer gestiones adicionales con esos intermediarios, esas pantallas que están en medio, para saber quién es el hosting que está al final. Curiosamente, la mayoría de los hosting que estaban detrás eran de Google y es uno de los motivos también por los que nos ha prestado una magnífica colaboración para conseguir la retirada de todos estos sitios. Matizo, retirada de sitios, porque realmente no se hizo un takedown al uso. Normalmente en Hispasec, cuando trabajamos para muchísimas empresas, cuando realizamos un takedown, lo que hacemos es comunicarnos con el registrador para que dé de baja el dominio y con el hosting para que cierre el sitio. Lo que primero ocurra, baja la amenaza, aunque nosotros siempre esperamos a que sea el registrador el que dé baja el dominio. Pero en este caso no había colaboración de los registradores. Entonces, ¿qué hicimos hablando con la gente de Cloudflare y de Google? Decirles, bueno, vamos de la mano y bloqueamos todos estos sitios. Los subimos a VirusTotal, de manera que la mayoría de las casas antivirus y empresas de inteligencia tiran información de ahí, beben de información de ahí, y conseguimos contaminar el dominio. Porque si nosotros en Hispasec reportamos a Google Safe Browsing, la mayoría de los navegadores de Internet también tiran de Google Safe Browsing. Si conseguimos que nadie, ningún navegador, enlace el contenido a ese sitio, es el propio ciberdelincuente el que decide cerrarlo, porque le está costando dinero. También decirles que sabemos que estamos haciendo las cosas razonablemente bien, porque cada vez que nosotros reportamos dominios y van apareciendo continuamente nuevos, de hecho ya hay una versión 2 de esta campaña aniversario, cada vez que reportamos a estos actores que hemos dicho anteriormente para que nos ayuden con el cierre, si yo reporto porque tengo clientes míos afectados, ese cliente mío afectado tiene una cadena. Si se da de baja ese dominio, automáticamente todas las demás cadenas que afectan a otras empresas caen también. ¿Qué han hecho los ciberdelincuentes? Pues cada vez que han ido viendo que una serie de cadenas muy concretas, que probablemente son las que Hispasec está reportando con más frecuencia, están haciendo que se caigan el resto de los dominios, pues directamente están dejando de afectar a nuestros clientes. Eso es lo que está pasando. En cualquier caso, esto está evolucionando muchísimo. Seguramente mientras hablamos se están creando cientos de dominios nuevos, infraestructuras nuevas y no sabemos cómo acabará la cosa. Sí sabemos que cada vez hay más gente involucrada, más organismos públicos, privados, empresas que luchan como nosotros contra el cibercrimen, agencias de inteligencia, etcétera, que están poniendo de su parte. Aquí hablo también de redirección a fraude genérico para no víctimas. Eso significa que si cualquiera de ustedes agarra un dominio y le pone una cadena que no es ninguna de las que está establecida, digamos que la orden lo que tiene por ejecución es llevarle a un sitio de fraude genérico, que en este caso ya no es de una empresa concreta, sino de un fraude que puede ser simplemente un ataque que al final acaba siendo un ataque dirigido generalmente. Amenazas de impotencia, pues ya lo hemos hablado un poco, obtención de datos privados, credenciales bancarias, tarjeta de crédito, instalación de spyware en el navegador, también se estima que probablemente alguna extensión también tuviera funciones de dropper, que pudiera descargar otra serie de binarios. Y aquí, aunque hablamos de 6.208, esta mañana cuando hemos hecho la revisión ya estábamos hablando de 6.700 aproximadamente. Cuando hablo de cierres conseguidos, de 5.063 dominios suspendidos, estamos hablando que son datos aproximadamente de hace unas semanas y que a día de hoy ese porcentaje está en torno al 90%. Esas 72.727 URLs fraudulentas está mal, hay que poner un 2 delante, son
uno o dos, son 2.700.000 URLs fraudulentas las que hay detectadas y los cierres conseguidos están en torno al 81-90%. Eso creemos que es un dato muy optimista y muy bueno y que nos induce a pensar que probablemente esto en el futuro vaya cambiando. Como creo que estoy pasado de tiempo, voy a pasar más rápido esta parte. La modificación de las cadenas de los kits, pues ven que hay una diferencia entre la parte de la versión 1 y la versión 2, que es la nueva campaña aniversario, que es la que ahora mismo está vigente. Y luego, modificación de las reglas de nombrados de dominios, que ya les expliqué antes, que es por permutaciones de diccionario por reges. Y ahora ya sí, pues paso el testigo a mi compañera María, que seguro que nos va a contar la parte de VirusTotal, que de verdad fue muy útil a la hora de hacer la investigación. Gracias, María. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por esperar hasta el último momento para atender nuestra ponencia. También a todos los que están en streaming con nosotros hoy. Un honor poder participar en estas jornadas. Bueno, como ya me presentaron, muchas gracias, Miguel. Soy María Cabrera, Sales Manager aquí en Latinoamérica. Aquí hay un breve ejemplo para nosotros. BitIntelligence es lo que nosotros llamamos el Google del malware. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde podemos acceder a todo el dataset y a toda la inteligencia de amenazas que tenemos en VirusTotal. En BitIntelligence se pueden hacer queries, ¿vale?, personalizadas para identificar, pues en este caso, fueron las URLs que se estaban usando pues, de manera maliciosa. En esta tabla podemos ver, por ejemplo, en el Google Tracking, ¿vale?, con esa URL podíamos acceder a el tracking que estaban usando los anunciantes de manera maliciosa y vemos que se encontraron más de 13.000. Sin embargo, por otro lado, con Favicon, esto ya sabemos, cuando se utiliza un icono personalizado junto a la URL para hacerla más atractiva, en este caso se usaba un corazón. Gracias a VirusTotal, que detectamos 1.2 millones de URLs fraudulentas, pero aquí lo que podíamos ver es qué URLs estaban usando, haciendo una copia bastante similar de la legítima, pero además lo que VirusTotal y BitIntelligence nos aporta en el contexto es saber quién estaba detrás de ese abuso que se estaba haciendo en esa URL. Como os digo, si estáis más interesados en conocer cómo funciona BitIntelligence y demás, os remito a ese post del blog donde podréis obtener muchísima información. Aquí es un ejemplo, ¿vale?, de las detecciones que podríamos realizar. Volviendo atrás, me gustaría comentar que esta monitorización, ¿vale?, con BitIntelligence se puede hacer de manera manual, pero hace unos 3-4 meses en VirusTotal lanzó lo que sería BitAlerts, que es una monitorización integrada ya en el propio VirusTotal, ¿vale?, para poder recibir esas alertas de manera automática y, pues, si necesitas saber quién está detrás de esa URL que estamos analizando, que se ha detectado como maliciosa, pues se puede recibir esa notificación de manera automática y saber desde dónde se ha reportado, quién está detrás, lo que viene a ser pues añadir, enriquecer los indicadores de compromiso y añadir mayor contexto. Aquí es un pequeño pantallazo. Me encantaría poder hacer una presentación dinámica, haceros una demo. Para quien esté interesado, por favor, no dudéis en contactarme, os puedo compartir información, os puedo mostrar en 5 minutos. Estaremos Miguel y yo aquí hasta el viernes, aprovechando las jornadas. Pero esto es un pequeño pantallazo. Aquí primero escaneamos, consultamos a VirusTotal una URL, ¿vale?, unas de las que se habían detectado como maliciosas. Lo primero que podemos ver son las detecciones. Como ya muchos de vosotros sabéis, VirusTotal, dentro de todos los servicios, uno de los que tiene y por lo que surgió es porque es un agregador de más de 70 antivirus. Entonces, lo primero que recibimos es ese score, ¿vale?, esa puntuación, pues de estos antivirus, 12 lo han detectado como malicioso, pero eso no significa
ni que sea malicioso ni que no lo sea. Siempre hay que ir un poquito más, añadir un mayor análisis, ¿vale? Y hacer una mayor investigación. En este sentido, pues en los detalles podemos obtener las strings, los hex, en las relaciones, que ahora después vamos a pasar, obtenemos pues cómo esta URL está relacionada con URLs similares, con la IP, con otros dominios. Entonces podemos de manera muy visual obtener lo que sería una visual de esta campaña. En Submissions lo que venimos a obtener son todo lo que sería quién lo ha reportado, cuándo se ha reportado, desde dónde se ha reportado, ¿vale? Y luego en la parte de comunidad, como os decía, es muy importante porque esto fue una campaña que bien detectó ISPASEC, pero que no fueron al final los únicos que lo detectaron, en el sentido de que los propios usuarios de VirusTotal, usuarios que a veces son empresas, pero otras veces son usuarios que usan VirusTotal incluso a nivel personal, ¿no? Porque les interesa colaborar. Pues esa es la importancia de la comunidad, porque aquí nos daba tanto para ISPASEC como para VirusTotal, para Google y para las otras campañas que estaban colaborando en la mitigación de la campaña aniversario, información sobre cómo se estaba comportando, si estaban detectando nuevas URLs, nuevos dominios. Y en la comunidad siempre juega un papel muy importante en ese sentido. Si nos vamos a la siguiente imagen, esto sería lo que obtendríamos si hacemos clic en uno de estos iconos, ¿vale? Aquí lo que venimos a obtener es, vemos que se estaba usando la misma URL, ¿vale? Pero los dominios estaban siendo aleatorios. Es lo que añadía una mayor complejidad, porque al final con la misma URL, pero los dominios sí que estaban cambiando. Aquí vemos un pequeño ejemplo de lo que vendría a ser, pues tenemos aquí 20 URLs de las 104 que se detectaron relacionadas con la primera URL que estábamos escaneando, ¿vale? Y aquí obtenemos información por lo que estábamos diciendo. ¿Cuándo ha sido la primera vez que se ha visto? La última vez, las veces que se ha consultado a VirusTotal. Nos va aportando, como decía, un mayor contexto sobre esta URL y sobre este observable que en concreto estamos analizando. Así con cada una de las URLs que ISPASEC detectó como fraudulentas. Este es un ejemplo, perdón que se ha quedado ahí lo de Click to Add Text. Este sería un ejemplo de lo que os comentaba de BTGraph, ¿vale? De las relaciones. Estos son siempre gráficos dinámicos, ¿vale? Que nosotros podemos construir, podemos poner, quitar, añadir, pivotar para similares observables, y de una manera muy visual. Es una manera que tienen los equipos de seguridad de trabajar pues de una manera muy cómoda. ¿Por qué? Porque pueden construir su propio análisis. Lo que yo siempre digo es que para mí es como la imagen, una foto 360 de la campaña. Y luego ya puedo ir pivotando, puedo ir comparando. Esta información se puede descargar para pues, hacer un análisis posterior on-premise, y te puedes construir tu propio gráfico con aquello que se quiera analizar. Todo está en rojo porque obviamente todo lo que se estaba analizando era malicioso. Cuando estamos analizando algo que se ha detectado a veces y otras veces no, o que tiene archivos, otros observables indicadores de compromiso relacionados, pues pueden también aparecer en verde o en azul. Todo lo que tiene un puntito negro, que veréis muchos puntitos negros, todo eso se puede pivotar, se puede, haciendo doble clic, expandir, y esto se puede dimensionar. Cuando estamos hablando de una campaña tan grande como ya ha dicho Miguel, esto se puede pivotar y expandir pues hasta prácticamente el infinito. Aquí lo que vemos son, perdonad que se ve muy pixelado, los dominios de todas las empresas que fueron afectadas, algunas de ellas Adidas, Amazon, Netflix, ya lo ha comentado Miguel, ¿vale? Y principalmente es eso, VirusTotal lo que ayudó, y dentro de los casos de uso que cubre VirusTotal y que muchos de vosotros ya sabéis, ¿no? Que está para la parte de hunting, anti-phishing, brand monitoring, por supuesto enriquecimiento de inteligencia de amenazas,
etcétera, pues aquí en la campaña aniversario jugó un papel fundamental en lo que vino a ser enriquecer, contextualizar y aportar un mayor valor para ese análisis posterior a la hora de identificar y definir si la URL era maliciosa o no, dónde se estaba realizando la campaña, cuándo se había detectado, puesto que sabemos que muchas veces las campañas empiezan muchísimo antes de lo que finalmente ocurren, cuando explotan, ¿no? Todo empieza ahí en el backend, en el background, lamentablemente a gestarse. En ese sentido, os hemos compartido también aquí algunos de los links a los posts que hemos comentado, un vídeo y nada, quedamos a vuestra entera disposición para cualquier duda o consulta durante estos días y muchísimas gracias.